Bienvenido al Sonido de la Resistencia. Quien te saluda es el pastor Carlos Hernández y estamos en un episodio más del Sonido de la Resistencia. Si has estado con nosotros a lo largo de todos estos episodios, pues te damos la cordial bienvenida una vez más. Si estás por primera vez, pues bienvenido. Este podcast es un podcast donde vas a encontrar palabra de Dios, vas a encontrar un mensaje de fe, de inspiración, donde muchas dudas que nosotros tenemos en nuestra vida diaria son respondidas a través de la palabra de Dios. Y esto es toda una familia y gracias por estar con nosotros. Y está mi amada esposa Noemí, como cada podcast, aquí estoy. Sí. Bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros una vez más en este podcast, en este episodio nuevo. Y qué bueno que están el día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, así que quédate con nosotros. Así es. Bueno, de hecho vamos a comenzar con una serie que habla acerca de la oración. La oración no es un fin, sino es un medio. No, de ninguna manera vamos a terminar en un solo episodio. Tal vez vamos a usar 3 o 4 episodios y vamos a estar hablando acerca de la oración. Uh-huh. Muchas de las veces los cristianos se desaniman porque no encuentran un resultado en la oración. Es decir, sí oran, pero no encuentran un resultado. Jesús nos enseñó acerca de la importancia de orar sin cesar, que tendríamos que estar orando, pero muchas de las veces vemos la oración como una carga y no como una necesidad. Jesús enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces la oración es una necesidad, pero a veces se convierte en una carga, o muchos creyentes sienten que es una carga porque de alguna manera sienten una frustración o un desánimo cuando están orando y no reciben respuesta. Entonces hay oraciones que reciben respuesta de Dios y hay oraciones que nunca reciben respuesta de Dios. Y es una interrogante o una pregunta muy válida de muchos creyentes: ¿por qué yo oro y no pasa lo que yo estoy pidiendo, lo que yo quiero que suceda? No, Dios no está obrando, Dios no está haciendo las cosas. Bueno, la palabra de Dios arroja luz y nos enseña a pedir correctamente para que nosotros podamos recibir todo lo que el Padre Celestial ha preparado para nosotros. De entrada, debemos de establecer que Dios es un Dios bueno, que es nuestro Padre, uh-huh, y que Él quiere darnos buenas cosas, dice la palabra. Él quiere bendecirnos y Él es un Dios dador. Si nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos dio lo más preciado. Entonces Dios es un Dios bueno, es un Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos y que quiere darnos y proveernos. Pero la gran interrogante es: ¿por qué oro y no recibo? Y el tema de hoy para arrancar con esta serie es: la oración no es un fin, sino es no es un fin, sino es un medio. Y vamos a aprender un medio para qué. La primera cita que vamos a ver el día de hoy la encontramos en Santiago capítulo 4, verso 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos aquí de entrada que la oración no es un medio, no es un fin para donde nosotros obtenemos las cosas que estamos anhelando. Muchas personas piensan que la oración, y a través de la oración voy a recibir y tengo que recibir todo lo que yo quiero, y la oración es para recibir, y ese es el fin de que yo tenga, de que yo reciba, de que sea sanado, de que mi matrimonio sea restaurado, de que tenga las cosas financieramente. Pero ese no es el fin, sino es el medio que para que nosotros recibamos lo que Dios tiene. Y de entrada lo voy a soltar para irnos ubicando. Es el medio para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y en nuestra generación. Entonces, lo primero que vamos a ver es que existe un cansancio y una frustración por tratar de alcanzar
las cosas. Es decir, está hablando de personas, empieza donde dice codician, matan, arden de envidia. Todas estas cosas nosotros las encontramos en Gálatas capítulo 5, donde habla las obras de la carne. Entonces, cuando me está hablando de este tipo de personas, son personas que están siendo guiadas por los deseos de la carne y no por el Espíritu. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nuestra vida lleva un fruto, que es el fruto del Espíritu, que contrasta con las obras de la carne. Entonces, cuando nosotros estamos con envidia, con pleitos, tratando de alcanzar las cosas, y lo estamos haciendo en una fuerza de la carne, no vamos a tener éxito en las cosas que nosotros estamos haciendo. Por eso hay tanta frustración, porque tratamos, o los creyentes tratan de vivir en en las cosas de este mundo, en las cosas desconectados de Dios, y cuando se trata de recibir, piensan que lo van a hacer con la fuerza de la carne, con la habilidad humana. No es así. Por eso hay una frustración, un cansancio y a lo mejor hasta un desánimo en la vida cristiana, porque la vida cristiana no podemos vivirlo en la fuerza de la carne, sino ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí, y como dice ahí que codiciamos, dice que codicias y por eso ardes de envidia, dice. Entonces, a veces por ver las cosas que las otras personas tienen y nosotros queremos tenerlas, las codiciamos. No podemos alcanzar, dice. Ajá, pero las quieres tener. Codicia es que estés deseando algo que a ti no te pertenece. Sí, cuando dice no podemos alcanzar, se me figura una persona que está desesperada correteando algo. No la pueden alcanzar. Entonces, cuando nosotros estamos cuando estamos siguiendo y tratando de alcanzar esas cosas y buscando esas, vamos a vivir en una frustración, en un completo desánimo. Y en la traducción del día dice que cuando codiciamos, hacemos cualquier cosa por conseguir las cosas. Wow. Dice, peleamos, dice en la palabra dice, matas, peleas, hasta que consigues las cosas, cuando estás codiciando. Entonces, no es que las cosas Dios te las dé, sino es que tú estás haciendo todo lo posible. Hasta ahí lo más impresionante dice, hasta matas para conseguir las cosas y obtener lo que tú quieres. Sí, este punto podemos entenderlo en dos frentes, porque dices, peleas y haces tantas cosas por alcanzar, pero no lo tienes. Pero la Escritura dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. Y muchos creyentes creen que están peleando la buena batalla de la fe porque están, dice, peleando espiritualmente, en una guerra espiritual, están combatiendo. Y hay creyentes que combaten cuerpo a cuerpo con los demonios, pero al final de tanta lucha, tanto combate, tanto gritar, tanto atar y reprender, al final no hay nada en la oración. Las cosas siguen de la misma manera, no cambian, y entonces nos damos cuenta que algo está mal, porque si estamos combatiendo tanto, la vida de un creyente no es vivir en la lucha, sino en la victoria en Cristo Jesús, la victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario. Que tenemos luchas, las tenemos, pero esas luchas o esas batallas nos llevan a tomar la victoria en Cristo Jesús. Y las situaciones que nunca o muy rara vez vemos victoria en esas áreas en las que la familia está luchando, la iglesia está luchando. Entonces, ¿por qué? Porque solamente cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, es que nosotros podemos tener éxito en la oración. No podemos sacar al Espíritu Santo de la ecuación, no podemos sacar al Espíritu Santo de nuestra oración, porque está hablando de matas, envidian, pelean. Estas son las obras de la carne. Y Gálatas capítulo 5 hace un contraste con el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu los llevan todos aquellos que son guiados, aquí está la palabra, guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, de entrada, la oración es y tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu Santo en la oración, toda oración que nosotros hacemos tiende a fracasar o tiende a no llevar fruto en nuestra vida.
Sí, algo ahí bien importante es que dice que para que nosotros obtengamos las cosas, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios. Pero luego dice ya el versículo, dice, pero pides y cuando pides, pides mal. Sí, pero primero dice, nada tienen porque nada piden. Entonces Ajá. dice, nada tienen porque nada piden. Siguiente versículo dice, pides y no recibes Ujú. porque pides mal. Pides mal. Pero dice, nada tienes porque nada pides, nada pides. Pero después dice, pides y no recibes. Entonces, toda la oración que nosotros hacemos cuando pedimos mal, para Dios es, no estás orando, no estás pidiendo. Nada tienes porque nada pides. Yo lo entiendo de esta manera. Es como un padre de familia, ¿no? Que tiene, no sé, una canasta llena de dulces para sus hijos, llenas de regalos, por así decirlo. Y entonces el hijo viene y empieza a pedir. Y el padre dice, y quiero la bicicleta. Y mira, no estás pidiendo, correcto. No tengo ninguna bicicleta para ti. Oh, pero es que yo quiero los patines, yo quiero un PlayStation, y el padre, no, eso no lo tengo. Tengo otras cosas muy buenas, pero no, eso no lo tengo. Pide. Y no es que no esté pidiendo, sino toda la oración que nosotros pedimos incorrectamente, que pedimos para gastar en nuestros deleites, en nuestros propios deseos, anhelos personales. Este es el punto. Anhelos personales, anhelos de la carne, nunca va a haber respuesta. Pides y no recibes porque pides mal. Nada tienes porque nada pides. Entonces, cuando estoy pidiendo incorrectamente, es como si no pidiera nada. Por eso no tenemos. Entonces nos anima a que tenemos que orar y si no oramos no vamos a tener nada. Pero la oración no es para cumplir anhelos de la carne, no es para cumplir caprichos propios, sino es para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Entonces, volvemos al punto. La oración no es el fin para obtener lo que yo deseo. ¿Ah? Aquí es donde la gente se frustra y la gente se desanima porque, es que yo estoy pidiendo en la casa, estoy pidiendo esto, estoy pidiendo aquello. Bueno, ¿para qué lo estás pidiendo? Eso es lo importante, porque si dice, pides y pides mal para gastar en tus deleites. Bueno, ¿estás pidiendo para deleitarte tú o estás pidiendo para que la voluntad de Dios se cumpla? Es que yo creo que Dios quiere bendecirme. Sí, pero la voluntad de Dios es muy amplia en nuestra vida. Y la bendición de Dios, la sanidad, la restauración, tiene un propósito en nuestra vida. Y cuando nosotros creemos que la oración solo es el fin, por eso hay personas que oran y oran mucho, pero es todo lo que hacen. Pero en la oración nosotros encontramos y debemos de encontrar la voluntad de Dios, porque si nosotros no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, nunca vamos a recibir. Entonces en la oración nosotros debemos de orar para que la voluntad de Dios se cumpla. A ver, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Jesús le dijo, bueno, cuando oren, no sean como los religiosos, ¿verdad? Que oran vanas repeticiones. Esos son los rezos que hacemos, repetir una y otra vez las mismas cosas. Tienen vanas repeticiones. Es decir, vano es algo que no sirve de nada, algo vano, sin sentido. Entonces esas repeticiones una y otra vez no tienen sentido, no llevan fruto, no hay recompensa en esa oración. Entonces le dice, no oren de esa manera. Pero cuando oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces la oración comienza desde el entendimiento de que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Porque si no creemos, si no vemos a Dios como un Padre y no tenemos la convicción, la fe en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, vamos a pedir de cualquier manera y vamos a orar no de la manera correcta. Entonces la oración debe de surgir desde la posición de hijo. Uh-huh. Que como hijo, mi Padre Celestial sabe de qué cosas yo tengo necesidad antes de que lo pida. De que mi Padre Celestial ha preparado una herencia desde antes de la fundación del mundo
y que está reservada en los cielos y que me ha sido entregada en Cristo Jesús. Porque Él es mi Padre y es un Padre bueno. Entonces, la oración parte desde el conocimiento de tu identidad como hijo de Dios. Y hay muchos oran con una identidad de esclavo, con una identidad de jornalero, con una identidad de mendigo, pero no con una identidad. Por eso a veces hacemos oraciones o hacen oraciones almáticas, emocionales, sentimentales, pero con poca sustancia de la voluntad de Dios, porque la oración no es nutrida por la palabra de Dios y la intimidad con el Señor, porque la palabra de Dios, y cuando nosotros tenemos la palabra y vamos a la presencia del Espíritu Santo, nos habla y nos revela, y para que nosotros pidamos de la manera correcta. Pero cuando nosotros entendemos lo que el Padre nos ha concedido, es porque no solamente estamos viendo lo que el Padre nos ha concedido, aquí está el punto, sino vemos para qué el Padre nos lo ha concedido. Porque la bendición, las riquezas, la salud, todas las cosas que el Padre tiene un propósito, un solo propósito que ha puesto en Cristo Jesús. Dice, en reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios. Pero cuando nosotros nos desconectamos del propósito y tratamos de llenar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros propios sueños, es decir, la provisión de Dios, lo que Dios ha preparado es para que el sueño de Dios se cumpla, es para que la visión de Dios se cumpla, es para que el propósito de Dios se cumpla, no para cumplir nuestros propios sueños y anhelos. Sí, en la traducción al día dice, cuando dice para gastarlo en tus deleites, dice para que te lo dé por tu orgullo, ¿verdad? Para tu orgullo, ajá, ¿no? Para que tú te sientas bien. Entonces, ciertamente, es verdad que Dios nunca nos va a dar nada que nos haga enorgullecernos más o sentirnos orgullosos y no ser humildes. Dios no te va a dar nada. De hecho, dice la palabra que Dios resiste al soberbio. Ajá, los orgullosos. Sí, los mira de lejos. Ajá, entonces Dios no nos va a dar nada que nos haga ser personas orgullosas. Que alimente nuestro ego y nuestra vanidad. Ajá. Wow. Y eso sucede como cuando dices estás separado de Dios y estás pidiendo. Quiero tener para que me vean. Ajá, exacto. Y no para que vean a Cristo. Sí. Es como, ¿verdad? Nosotros con nuestros hijos nunca les vamos a dar nada que los hagan ponerse en peligro o que les vaya a suceder algún accidente. Entonces es lo mismo con Dios. Aunque tú le pidas algo, pero Él nunca te va a dar nada que te vaya a poner en peligro, que te haga que tú dejes el camino de Dios ¿verdad? O que seas más egoísta. Sigue diciendo en Santiago 4, 5 y 6, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces la razón por la cual estamos pidiendo para nuestros deleites, dice la Escritura, es porque tenemos mucha amistad con las cosas de este mundo, con el mundo. Dice, oh almas adúlteras. Entonces está hablando, pides y no recibes porque pides mal. Siguiente dice, oh almas adúlteras. Está hablando de un adulterio espiritual, donde todo lo que estamos pidiendo no es con el propósito de Dios y no es para que el corazón de Dios se alegre, sino porque de alguna manera tenemos mucha comunión, mucha amistad con las cosas de este mundo. Y como tenemos con las cosas de este mundo, por eso vivimos más en la carne o estamos en la carne, nunca vamos a poder entender lo que el Padre tiene para nosotros. Sí. Mira, David dijo, por poco y resbalo por ver la prosperidad de los impíos. O sea, David estaba viendo la prosperidad de los impíos, dice aquí, las cosas de este mundo. Estaba viendo la prosperidad de los impíos y yo imagino que en su corazón le preguntaba a Dios, yo anhelo eso y quiero eso y Señor, ¿por qué ellos tienen? Y ellos son pecadores, no tienen temor tuyo y viven mejor que...
Y dice, por ver la prosperidad de los impíos, casi resbalo, casi caigo por ver la prosperidad de los impíos. Entonces, el Padre no nos va a dar nada que nos haga caer, lo que estabas diciendo. Sí. No nos va a dar algo que dañe nuestra fe, que nos aparte de la comunión, de la amistad con Dios, no nos lo va a dar, porque es algo que nos afecta. Pero cuando tenemos tanta amistad con las cosas de este mundo, entonces estamos conectados y tratando de saciar los anhelos personales. Sí, recuerdo hace muchos años, bueno, no muchos, pero algunos, había sí, era una pareja que venía a la iglesia y siempre estaba orando y pedía oración y orábamos para que Dios les diera una casa. Bueno, pues oramos y Dios se las concedió, ¿verdad? Les concedió la casa, porque ellos siempre decían en su oración, no, cuando Dios me dé la casa, yo voy a hacer una reunión de amistad, ¿verdad? Voy a abrir mi casa. Voy a abrir mi casa para que ahí oren y venga la gente. Mi familia, sí. Mis amigos. Entonces, me recuerdo mucho porque sí, Dios les concedió la casa, pero la primera vez que fuimos a la casa y fue las personas, porque es verdad que Dios le abrió las puertas y venía gente para su casa para orar. Pero me acuerdo, sí, era nueva la casa, olía nuevo todo, la alfombra, todo. Pero me acuerdo muy bien que fue esa la primera semana. La segunda semana ya todo le habían puesto como sábanas, toallas para que nadie pisara la alfombra. Y bueno, hicieron la reunión. La tercera semana ya dijo, no, ya no lo vamos a hacer aquí en la sala, lo vamos a hacer en el patio. Se me arruina mi casa. Y entonces dijo, no, porque sí, se arruina la alfombra, me la van a ensuciar y no sé qué, empezó a quejarse y todo. Y bueno, la situación es que ella terminó por hacerlo en el patio, pero ya después pasó otras semanas, no pasó tanto tiempo cuando dijo, no, mejor ya no. Sí, ya pero no quiero. Pasó el año cuando perdió la casa. Exacto, era lo que iba a decir. Sí, no pasó ni un año cuando perdió la casa completamente. Sí, toda la inversión que había hecho lo perdió. Sí, y no, o sea, no digo que hoy, ¿verdad? No nos alegramos ni nada, pero ni estamos diciendo, ¿verdad? Que bueno, no. No, estamos enseñando simplemente la palabra. es que cuando Dios te da algo y tú le pides algo y Dios te da las cosas, es porque Él tiene un propósito para las cosas que te está dando. Sí. Pero cuando tú cierras tu corazón y tú dices, no, ya no, es que se me va a gastar, me lo van a hacer feo, o la casa no la quiero para eso, entonces Dios te cierra las puertas, porque entonces la casa no era para la reunión, sino la casa era para su deleite. Sí, mira, termina diciendo, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que mora en vosotros os anhela celosamente. Entonces pone en contraste, el contexto de esto es la oración, es pedir correctamente, estás pidiendo incorrectamente, por eso no recibes. Aprende a pedir correctamente para que recibas de parte de Dios, pero no vas a poder recibir de Dios teniendo tanta amistad con el mundo. A eso lo está diciendo, no vas a poder comprender lo que el Padre Celestial tiene para ti teniendo tanta amistad o amistad con el mundo, te haces enemigo de Dios. Esto es algo tremendo, porque el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no se hace tu enemigo. Tú te haces enemigo de Dios cuando te haces amigo del mundo. Entonces ahí, obviamente, pues nosotros podemos pintar nuestras palabras religiosamente, una oración muy sentimental, emocional, muy pomposa y adornarla con lo que quieras, pero nunca vamos a recibir. Y después culpamos a Dios porque decimos, tú tienes la culpa, tú no me quieres dar, tú eres un mal Dios. Pero Dios quiere darnos y bendecirnos, pero el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces el Espíritu Santo no va a guiarnos en una oración efectiva mientras que nosotros tengamos tanta amistad con el mundo. Y esa es la razón por la cual muchos creyentes no aprenden a orar, no por falta de enseñanza, no porque no tengan la guianza, sino porque la amistad que tienen con el mundo hace que los sentidos espirituales sean extraviados. Como dice el apóstol Pablo, me temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en las cosas de este mundo, los sentidos espirituales se extravían y perdemos la sincera fidelidad a Cristo. Aquí dice, oh almas adúlteras. ¿Ah? Entonces, dice, el Espíritu nos anhela celosamente. No podemos esperar que el Espíritu Santo nos hable, nos revele lo que el Padre nos ha concedido, lo que el Padre tiene para nosotros, cuando nosotros pasamos toda la semana en las cosas de este mundo, viviendo desenfrenadamente, sin oración, sin la palabra de Dios, sin el temor de Dios, pero sí el día que vamos a la iglesia queremos bajar a Dios los ángeles, al Padre, al Hijo, y que el Espíritu Santo se mueva con todo en nuestra oración, alimentada almáticamente. El Espíritu Santo dice, yo te anhelo celosamente, es decir, yo deseo tener una comunión y hablar contigo, pero yo no voy a hablar contigo. A ver, tú como esposa, tú ibas a querer tener una relación conmigo, una profunda relación íntima, profunda, cuando tú sabes que yo ando con otra mujer. No. Se quedó y dijo, ¿cómo? Dijo. No. A ver, repítemelo. No, yo no iba a querer nada contigo, ni te me aparezcas, ni te quiero ver cuando sé que estás saliendo con otro. ¿Ah? Cuando sé que estás viviendo una doble vida y que tu corazón y tu fidelidad se mudó a otro lado y que tú quieres a disfrutar y pasar tiempo con aquella persona, es el mundo. Yo voy a decir, estás loca. Si yo crees que te voy a abrir mis brazos y te voy a... Y después vienes y me quieres decir, hey, dame porque me quiero comprar un carro, o dame porque quiero ir a hacerme las uñas, y yo te voy a decir, ¿y hacerte las uñas para quién? Porque para mí no es. O sea, lo estamos... Ahora, el Espíritu Santo dice, yo te anhelo celosamente. Por eso dice en 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Es decir, no podemos vivir en el mundo y entender lo que el Padre nos ha concedido. Si vivimos en el mundo, vamos a vivir, como lo decías, peleando, gritando, anhelando, con envidias y tratando de alcanzar las cosas, viviendo en las obras de la carne, porque estamos siendo guiados por el espíritu de este mundo. Uh-huh. Pero dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Entonces, la única manera de orar efectivamente es orar lo que el Padre ya tiene para nosotros, el cual ha preparado para nosotros antes de que entramos en la necesidad, antes de que entramos en una situación, antes de que necesitemos las cosas, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó esa herencia para nosotros. Sí. Y Él lo tiene, ¿verdad? Pero ¿cómo lo retiramos? ¿Cómo hacemos ese retiro espiritual si no sabemos lo que el Padre tiene? Pues el Espíritu Santo es el que dice, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo viene y nos habla qué es lo que el Padre nos ha concedido. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, que ahí entendemos su voluntad y nos separamos, nos alejamos de las cosas de este mundo. Si no podemos, el profeta dijo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues síganle. Y si Dios es Dios, Jehová es Dios, síganle. Pero no pueden cavilar entre dos pensamientos, no pueden vivir en el mundo y que Dios les provea. No pueden venir y pedirle a Dios para ir y vivir perdidamente en las cosas de este mundo, en sus propios deleites. ¿Hasta cuándo van a cavilar entre dos pensamientos? Entonces el Espíritu Santo nos anhela y dice, sí, yo sé lo que papá tiene para ti y yo sé que tienes necesidad, pero lo que tú crees que es una necesidad, realmente no lo necesitas en tu vida. Hay mucho más, porque el Padre ha preparado cosas que ojo no vio ni oído yo. Dice, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman y aquellos que le buscan con un corazón sincero. Él ha preparado. Y dice que Él da mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir y pensar.
Porque ¿qué es lo que nosotros pedimos? A ver, tu hijo, un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿qué es lo que te pide? ¿Qué te pide? Lo que ve. Ujú. O sea, si él ve un yoyo, te pide un yoyo. Si ve una pelota, te pide una pelota. Si ve el otro niño que tiene una bicicleta, él quiere una bicicleta, sí, porque lo está viendo, porque sus ojos lo están viendo. Pero el Padre Celestial tiene muchísimas cosas más. Por eso dice la Escritura en Gálatas, capítulos, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, los herederos somos nosotros. Pero mientras que somos niños, en nada diferimos de un esclavo. Estamos peleando, anhelando y deseando las cosas que los esclavos o aquellas personas que no conocen a Dios desean, porque somos niños. No hay ninguna diferencia, aunque somos señores, porque tenemos nuestro Padre Celestial es dueño de todo, del oro, de la plata, el mundo y todo lo que en él habita. Y Él tiene una herencia preparada para nosotros, pero solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos deja saber qué es lo que el Padre Celestial. Entonces no podemos sacar al Espíritu Santo de la ecuación. No podemos vivir en dos mundos. No podemos vivir siendo amigos del mundo y tratando que Dios me dé y me provea y me supla. Sí, Dios quiere bendecirnos mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o podemos pensar. Pero solamente tenemos que estar bien conectados con Él y bien conectados con su palabra y orando, no lo que queremos o lo que deseamos, sino lo que Dios tiene para nosotros. Sí. Pero Él quiere darnos mucho más de lo que nosotros podemos pedirle, porque nuestra mente es muy, muy pequeña, muy escasa, pero Dios quiere darnos muchísimo más. Sí, es que nosotros estamos viendo algo muy pequeño en lo que estamos viviendo ahora, hoy. El problema que tenemos y estamos en un espacio tan pequeño y con una percepción tan limitada de las cosas, pero el Padre Celestial tiene todo el plano, toda la maqueta, entiende todas las cosas y hay un propósito, un plan divino en el cual nosotros estamos incluidos y hay un propósito de Dios para nuestra vida en el cual nosotros tenemos que caminar. Por eso dijo, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Entonces, lo que nosotros debemos anhelar es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, nosotros debemos de ir a buscar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es revelada. Y esto es algo muy importante, revelada. Porque la voluntad de Dios nosotros la encontramos en su palabra. Pero es el Espíritu Santo el que nos revela cuál es su voluntad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender en la Biblia lo que el Padre nos ha concedido, porque su voluntad, su propósito y su plan lo encontramos plasmado en la palabra de Dios. Ahí encontramos su voluntad. Pero el Espíritu Santo nos guía y nos muestra a través de la palabra. Entonces, si yo no tengo la palabra y yo no soy una persona de la intimidad, de la presencia de Dios, donde yo me sumerjo para conocer el corazón de Dios y para entender el corazón de Dios y conocer más a Cristo, nunca voy a poder entender quién soy y quién soy en Cristo, cuál es mi propósito, porque mi propósito y quién soy lo que soy en Cristo Jesús. Y si no sé quién es Cristo, no entiendo quién soy yo. Si no entiendo cuál es el deseo de Dios, no entiendo cuál es mi propósito. Y entonces eso el Espíritu Santo nos lo revela, pero también el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Mira, termino con esto y cerramos. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando nosotros estamos en debilidad, no entendemos, no sabemos qué pedir como conviene. Así comenzó, pides y no recibes porque pides mal. No estoy pidiendo como conviene, pero el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad o me ayuda en mi ignorancia
y me muestra lo que el Padre tiene para mí, pero también intercede por mí con gemidos indecibles, dice. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a interceder por mí cuando nosotros vivimos en un adulterio espiritual en las cosas de este mundo? Entonces, lo primero para tener una oración efectiva y para crecer en la oración y como intercesores, no podemos vivir en las cosas de este mundo. No podemos vivir en los placeres y deleites y anhelando y deseando vivir como aquellos que no conocen a Dios, tener las cosas. Y no quiere decir que Dios no te pueda dar mucho más de lo que aquellas personas tienen. Porque tu Padre es el dueño de todo, del oro, de la plata, del mundo entero, pero no tienes lo que necesitas ahora, y créelo, que necesitas mucho más de lo que tú crees que necesitas. Aquí vamos a dejar el preámbulo para el siguiente episodio. Necesitas mucho más de lo que tú crees que necesitas. Otra vez, necesitas mucho más de lo que tú crees que necesitas. ¿Por qué? Porque tu propósito y destino es grande en Cristo Jesús. Porque Él te llamó para grandes cosas y hay un destino de gloria en Cristo Jesús. Y entonces y hay muchas cosas que tú necesitas, mucho más de lo que tú crees. Entonces estamos pidiendo centavos cuando Dios tiene una gran herencia. Así es. Estamos llorando por las cosas que el mundo tiene para gastar, para que me vean en el carro lujoso, para que me vean. Es decir, un carro tiene un propósito. Una herencia tiene un propósito. Una casa, como lo mencionabas, tiene un propósito. Y si nosotros estamos en el propósito de Dios, entonces la provisión de Dios va a estar en nuestra vida. Y provisión no se limita solamente a lo financiero. La provisión de Dios en todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero nuestra oración tiene fruto. Vamos a encontrar respuesta. No quiero que malentender. Malentiendan. No quiero explicarme incorrectamente. Así, cuando se me traba la lengua, cambio la frase. No quiero explicarme incorrectamente. No quiere decir que no tenemos que orar, pero no son las largas oraciones sin fruto las que tenemos que hacer, sino ser efectivos en la oración. Ser concisos, porque yo muchas veces veo la oración o cuando oran algunos, yo digo, mucha paja, hablan mucho y no dicen nada. Mucha paja y nada de sustancia. Es como los mexicanos tenemos la piñata. En la piñata es un recipiente donde le ponen dulces, fruta y muchas cosas y premios, pero para darle a la piñata con un palo y romperla para que salgan los premios, la fruta, los dulces, te tapan los ojos, te dan un palo, entonces con los ojos tapados estás tirándole a ver si le atinas, a ver si le pegas, con la piñata le andan rompiendo la cabeza a medio mundo, pegándole al piso, menos a la piñata. No, los dulces no caen porque no le dan a la piñata. Entonces, cuando nosotros no tenemos la relación, cuando vivimos en las cosas de este mundo y no tenemos la intimidad con la palabra de Dios, ser conocedores de las promesas de Dios y la relación con el Espíritu Santo es como tirarle a la piñata. ¿Ah? Uy, qué buena comparación, Semilice. Porque, y de la misma manera, cuando tiene los ojos tapados, el que tiene el palo le rompe la cabeza 2, 3 y no le dio en la piñata. Cuando estamos orando sin entendimiento, andamos rompiendo cabezas. Y nuestra oración es una oración almática, una oración emocional, sentimental. Y a veces, lo vamos a dejar para los próximos episodios, pero a veces nuestra oración es una oración más de hechicería y no oración guiada por el Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia hay mucha oración que viene no del Espíritu de Dios, sino de un espíritu de hechicería. Aquí vamos a dejar el tema caliente y lo vamos a dejar para los próximos episodios y voy a explicar por qué con la palabra de Dios. Pero entonces cerramos y concluimos en este episodio y recapitulamos de que nuestra oración debe ser una oración efectiva. Dios tiene preparado para nosotros y Dios quiere darnos las buenas cosas, dice la palabra. Que Padre de vosotros
si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará las buenas cosas al que se lo pidiere? Entonces, el Padre Celestial quiere darnos, pero hay que orar efectivamente. Hay que meternos en la palabra, hay que conocer las promesas de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe y confiar en el Espíritu Santo y clamar al Espíritu Santo para que nos saque de vivir. Y aquí es la primera oración que debemos de hacer, que nos saque de vivir una vida egoísta, egocentrista, pensando solamente en nosotros mismos y para nosotros mismos, y que quite todas esas cosas que impiden que yo camine en el propósito de Dios. Porque si mi oración, mi primera oración no es que yo sea transformado, entonces no va a haber nada en mi vida. La oración, y voy adelantando para los próximos episodios, la oración es un lugar de muerte. Es un lugar donde mis deseos mueren, mi voluntad muere para encontrar la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad y hacer su voluntad. No sé si quieres añadir algo. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos, Señor, anhelamos caminar en tu voluntad, Señor. Anhelamos, Señor, alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados. Queremos caminar en esas buenas obras las cuales tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Señor. Queremos, Señor, que tú nos uses, ser usados por ti, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, no queremos seguir viviendo, Señor, en nuestros propios deseos, anhelos, en nuestros propios sueños que nos alejan cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y hoy en este día nos rendimos y rindo mi corazón a ti. Rindo mis sueños, mis anhelos, mis propios deseos, Señor, para conocer tu voluntad, para conocerte cada día más, Señor, para conocer más, Señor, de ti y conocer tu amor y entender a profundidad tu amor, que tenga la revelación profunda, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, sobre todas las cosas, Señor. Pido que cambies y sanes mi corazón, Señor, y todo lo que hay en mí que impide que yo pueda ver el propósito tuyo, Señor, en mi vida. Que pueda ver, Señor, tu voluntad y entender y aceptar de conformidad y estar contento, Señor, con tu voluntad, Señor. Quita todo altivez, todo orgullo, todo paradigma que se ha formado en mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo argumento y altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, Señor. Yo renuncio hoy una vez más, Señor, y para que no hacer y no buscar mi propia voluntad, sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús nos humillamos a ti, nos humillamos nuestro corazón y rendimos una vez más nuestra vida, nuestra familia, todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Hoy lo rendimos a tus pies, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Señor, sana nuestro corazón y Espíritu Santo, te pedimos perdón si hemos vivido o por vivir alejados de ti, por vivir en un adulterio espiritual, amando y deseando las cosas de este mundo. Espíritu Santo, por favor, perdóname. Perdóname, papá, por menospreciar quién eres tú, menospreciar lo que me has dado y menospreciar lo que tú tienes para mí. Creo, Señor, que lo que tú tienes es mucho mejor que lo que el mundo me ofrece. El mundo me ofrece cosas y tú me ofreces vida y eternidad. Señor, quiero seguirte, me rindo a ti, rindo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vemos el próximo episodio. Y si no te has suscrito, suscríbete y recuerda que nosotros somos La Resistencia. Comparte, es muy importante, nos ayudas mucho cuando compartes y comentas en las diferentes redes, en Spotify, puedes compartirlo, puedes comentar en YouTube
y eso nos ayuda a alcanzar más almas y que más personas escuchen el mensaje. Así es que únete a la familia de la resistencia. Y resiste al diablo y huirá de ti. Bendiciones. Bendiciones.